Espérenme, déjenme acomodar esto nada más. Vimos pH, densidad, glucosa. Se activa código 19 de consulta externa a urgencias. Se activa código 19 de consulta externa a urgencias. Favor de despejar los pasillos. ¿Qué es código 19, saben? No. Probable COVID. ¿Te das cuenta cuando hay un paciente, ya sea donde se detecte, o en consulta externa o en todo, te das cuenta que activamos el código COVID y tenemos ya rutas bien definidas, de modo que pase por donde haya menos contacto con el personal y con el público usuario. Entonces, siempre tiene que ser activa y en ese momento toda la gente, los involucrados, sí, por ejemplo, enfermería y eso, para no pasar por ahí, los mismos guardias detienen a la gente para que pase el código 19. Eso es. Bueno, vimos, glucosura fue el último, ¿verdad? Ok, ¿qué otra cosa mide el examen de orina? Cetonas. De acetonas también ya lo vimos, ¿no? Sí, eso sí lo vimos. Sí lo vimos. Entonces, ¿qué otra cosa? Los nitritos. Ok, nitritos. ¿De qué me hablan los nitritos? ¿Quién sabe? ¿Qué son nitritos? Pues son todos los metabolitos bueno, lo que queda del metabolismo de las proteínas, ¿no? Efectivamente. Acuérdense una cosa. Los nitritos, o más bien que les quede claro esto, los nitritos, en un examen de orina, cuando yo encuentro nitritos, me habla de replicación bacteriana. No precisamente tiene que ser de infección, ¿sí? Porque puedo yo tener un paciente con una colonización bacteriana y no tener ningún síntoma de infección ni nada. Entonces, si aparecen nitritos, me habla de replicación bacteriana, ¿sí? A lo mejor en ese momento no tiene la infección, pero si se está replicando la bacteria, lo más seguro es que a la semana o a los 10 días va a tener infección. Entonces, aquellos pacientes que tengan nitritos positivos, se les tiene que dar tratamiento aunque no estén con clínica, ¿sí? Y no un tratamiento, se recomienda que se dé un tratamiento de primera línea. ¿Cuáles son los tratamientos de primera línea? Medicamentos que sabemos que son efectivos en la vía urinaria, ¿sí? Pero no pasa lo que viene siendo el esquema generacional. ¿A qué me refiero? Medicamentos simples que sabemos que le pega a la E. coli, que acuérdense que era lo más frecuente, desde trimetropril, cipro, etcétera, etcétera. Por ejemplo, me toca ver pacientes que de primera elección les inician ampicilina. Si se ponen a revisar ampicilina, no le hacen ni cosquillas a la E. coli. Sí, y no sé por qué muchos médicos tienen esa idea y de primera instancia lo utilizan. Entonces, no utilicen ampicilina para infección de vías urinarias. Se utiliza mucho en la embarazada. ¿Por qué? Porque se piensa que la ampicilina son de los antibióticos que no tienen, que se ha comprobado pues que no tienen tanto problema desde el punto de vista materno-fetal. Pero acuérdense que no es el de primera elección. Entonces no me traten infecciones de vías urinarias con beta-lactámicos, ¿sí? De primera instancia. Les aseguro que me ha tocado ver muchos pacientes que ya con hasta 2 tratamientos con ampicilina y luego de repente se le antojó y le dio también una cefalosporina de primera generación, que todavía la cefalosporina tiene un poquito más de selectividad, pero no es tampoco el más efectivo, ¿sí? Y resulta que los niños siguen mal, los pacientes, hasta que ya le cambia un antibiótico específico, hay una respuesta favorable. Y acuérdense que entre más erróneos los tratamientos, corremos más el riesgo de hacer resistencias. Entonces, acuérdense, paciente con nitritos positivos, hay que dar tratamiento para negativizar, ¿sí? Independientemente de la clínica, independientemente de la leucocitoría que traiga, ¿sí? Entonces, ahora, acuérdense que
los nitritos se asocian a qué tipo de bacterias. No todas las bacterias dan nitritos. ¿A E. coli? ¿Qué característica tiene la E. coli? ¿Qué es? ¿Qué tipo de bacteria? Porque puede haber otros del mismo tipo de E. coli y también dar ese tipo producir nitritos, perdón. Es una que Gram gram negativo. ¿qué? Gram negativo, Negativo. efectivamente. Entonces se asocia a gram negativos. Entonces yo puedo tener una infección por un gram positivo, que no es tan frecuente, pero también se presenta, ¿sí? Y no tener nitritos. A donde voy es que paciente que llega a tener, ¿sí?, nitritos negativos no está exento de que pueda desarrollar una infección urinaria. En cambio, paciente con nitritos positivos definitivamente me habla de replicación bacteriana. Y lo más seguro es que va a tener alguna infección hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me revisan? Desactiva código 19 de consulta urgencia. Se desactiva código 19. ¿Qué otra cosa me revisan? Que alguien comentó, hemoglobina dijeron ahorita, ¿no? Bueno, acuérdense una cosa, la hemoglobina es de los rubros más sensibles del examen de orina. Paciente que tenga hemoglobina positiva, hay que descartar hematuria hasta no demostrar lo contrario. De hecho, en algunos casos, que estamos sospechando la hematuria, se les pone agua para que aparezca. ¿Qué es lo que hace el agua? Lisa el eritrocito y por lo tanto hay salida de hemoglobina. Entonces, todo paciente con hemoglobina hay que descartar hematuria. Ahora hay que tomar en cuenta algunas situaciones. Me ha tocado pacientes, casi siempre bebés, que aparecen con hemoglobina positivo pero eritros negativos. Pero resulta que cuando le toman la muestra de orina, acuérdense que quedamos que lo tomaban con bolsita, resulta que tenía un proceso de rosadura en la piel. Entonces la hemoglobina es completamente de la piel y no precisamente quiere decir que tenga una hematuria. Entonces por eso siempre tienen que valorar todas esas situaciones antes de tomar una decisión y para poder normar conducta. Entonces acuérdense, la hemoglobina es muy sensible a lo que viene siendo la hematuria, ¿sale? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me mide? Las proteínas. Proteínas. Bueno, ¿se acuerdan lo que les comentaba ahorita? De que anteriormente eran valores únicamente cualitativos y que ya ahorita me da valores meramente cuantitativos. Y se acuerdan que anteriormente era ¿cómo se dice? Era por cruces como se reportaban. Actualmente, sí, ya que valores cuantitativos, tenemos que saber hasta cuándo es una proteinuria significativa o patológica. ¿Por qué? Porque de repente me toca ver pacientes, sí, que me los mandan a consulta para una evaluación, que porque traen proteinuria, y resulta que traen una proteinuria cuantitativa, pero negativa. Entonces, si se ponen más o menos a revisar la literatura, marcaban de que trazas era por debajo de 100. Bueno, antes que nada, una proteinuria normal se considera, o negativa, se considera todo lo que esté por debajo de 40 miligramos por decilitro. Entre 40 y 100 se considera trazas, que acuérdense que todo mundo vamos a tirar cierta cantidad de proteinuria, ¿sí? Por arriba de 100 se considera significativa. Y por arriba de 2 gramos, rango nefrótico. Ahora, suponiendo que yo tengo un paciente que trae 500, pues aunque no son 2 gramos, pues ya lo considero rango nefrótico, independientemente de. Y en cruces se traducía de la siguiente manera. Trazas quedamos que pues era por debajo de 100. Una cruz se consideraba entre 100 y 300. 2 cruces 300. 3 cruces 500.
y 4 cruces arriba de 2 gramos. Entonces, acuérdense, pacientes que le digan con examen general de orina que te reporten 30 miligramos por decilitro es negativo. Ahora, ¿por qué es tan importante la proteinuria? ¿Por qué le damos tanto valor significativo a la proteinuria? Porque te sonda parte de la función renal. O sea, propiamente, De la ¿no? filtración, ¿no? Ujú. Bueno, Sí, ahí. acuérdense que la proteinuria es un signo temprano de daño renal, independientemente de la causa. Yo tengo una proteinuria significativa, tengo que hacer un protocolo de estudio, porque puede ser alguna glomerulopatía que estamos a tiempo todavía de tratarla y desgraciadamente si no le damos esta importancia, ¿sí? Puede haber pues sí, un aumento en el daño renal. De hecho, acuérdense que en el paciente con cetoacidosis diabética, uno de los datos tempranos de alteración renal es la proteinuria. Lo malo es que muchas veces cuando los pacientes llegan ya con proteinuria significativa, el daño es irreversible. Y acuérdense que actualmente todo lo que son las guías y todo lo que es el manejo de la enfermedad renal en el paciente diabético, más que nada es la prevención. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Sí, pues tratamos de detectar marcadores tempranos que nos hable de función renal alterada. ¿Y cómo lo logramos? Pidiendo microalbuminuria en orina 24 horas, que son proteínas en pequeñas cantidades que normalmente no deben de haber. Y se dice que se debe mantener por menos de 20 nanogramos por decilitro en la microalbuminuria de 24 horas. Eso es lo ideal. Por debajo de 50 aceptable. Pero ya por arriba nos habla de daño incipiente. Me ha tocado ver pacientes, ¿sí? Con el daño renal, ¿sí? A la cual hemos tenido hemos detectado lo que viene siendo la microalbuminuria. Por ejemplo, en 90, 100. Y esto hemos tenido que empezar con el tratamiento. Y hemos logrado disminuirla hasta por debajo de 50. Entonces, quedamos que la microalbuminuria sí puede ser reversible. Cuando ya se aparece la proteinuria como tal, la mayoría de los casos es irreversible. ¿Sí? Ahora, una cosa es la albuminuria y otra cosa es lo que viene siendo la proteinuria en orina 24 horas. ¿Por qué es importante? La proteinuria en orina. Porque eso ¿Para qué nos nos ayuda a dice, saber? Dime. eso nos dice en qué condiciones están los riñones. Definitivamente. La proteinuria de 24 horas nos ayuda para varias cosas. En primer lugar, nos ayuda para determinar la cantidad de proteína y esto más o menos lo relacionamos con la cantidad de daño que puedo tener en un riñón. En segundo lugar, me ayuda, por ejemplo, el paciente con síndrome nefrótico para valorar respuesta, ¿sí? Y en tercer lugar, en el paciente trasplantado, me ayuda para tener la proteinuria basal. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando un paciente se trasplanta, no se le quita los riñones nativos. Entonces, si yo estoy cuantificando o estoy monitorizando la proteína en orina, sí, resulta que me sale positivo, pero es orina de los riñones nativos, entonces no voy a saber realmente cuándo es realmente el nuevo injerto, cuando me puede dar este proceso. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Le tomo cuantitativas antes del trasplante, lo agarro como basal, como proteinuria basal, y de ahí agarro, caray, resulta que traía, no sé, 180 miligramos por metro cuadrado hora, y ahora trae 80.
Bueno, pero resulta que yo veo que yo le tomé basal y que era con 80 y resulta que ya trae, no sé, 400, algo está pasando, ¿no? O sea, el riñón activo, por muy dañado que esté, ya no tiene por qué tener más proteinuria. Entonces ya ahora sí me habla de que a lo mejor es el riñón del trasplantado. Entonces nos ayuda mucho para monitorizar. Ahora, ¿cuánto es lo normal de proteinuria cuantitativa en 24 horas? Acuérdense lo que les he dicho. Siempre tenemos que valorar todo con respecto a la superficie corporal. Entonces, donde consideramos que por debajo de 4 gramos, por metro cuadrado hora. Fíjense bien las unidades. 4 gramos metro cuadrado hora. Lo consideramos negativo. Entre 4 y 39 se considera proteinuria significativa. Y por arriba de 40 se considera rango nefrótico. Creo que esto es muy subjetivo. Por ejemplo, si tengo un paciente con 5.5, no decir, no, ya te chingaste, trae significativa. No es lo mismo que traiga 5.5, que a lo mejor pudo haber sido normal, ¿sí? A que traiga, por ejemplo, 20, 25. Ahora, ¿qué condiciones pueden hacer que yo tenga proteinuria en la orina? ¿O qué situaciones? Administración de contraste no es una. No, bueno, depende. Hay un contraste que es el que regularmente causa más daño renal, que sí se elimina por orina. Y sí puede alterar, pero no es tan frecuente y la verdad es que ya casi no se utiliza. Ese tipo de contraste lo utilizamos, por ejemplo, en la urografía excretora, que poco a poco la urografía excretora ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque ahorita ya con la tomografía logramos mucho más efectivo el tamizaje que queramos realizar. Aparte de eso, que el medio de contraste que se utiliza en el urotac como tal no es nefrotóxico. Entonces, ¿qué pasaba? Pacientes que llegaban con una enfermedad renal que está en protocolo de estudio, si todavía no estaba mareado el riñón, al ponerle el medio de contraste nos lo acabamos de echar. Entonces, yo ahorita la urografía excretora poco a poco va cayendo en desuso. ¿Pero qué puede aumentar la proteína en orina? Síndrome nefrótico. Bueno, síndrome nefrótico como patología, como enfermedad. Pero hablando de otras situaciones. Ejercicio intenso. ¿Cómo? Ejercicio intenso, ¿no? Definitivamente. El ejercicio es uno de ellos. Me ha tocado paciente que de repente resulta que yo lo estoy valorando por síndrome nefrótico, ¿sí? Y ya está en remisión, súper bien y todo. Y de repente llegó y con proteinuria significativa, no nefrótica. Resulta que el chavalito, si vienen de Juárez, sí, tiene 11 años, resulta que conmigo venían a consulta que hay siempre los domingos, sí, pero resulta que los lunes, pero resulta que el domingo, sí, jugaba hasta 2 o 3 juegos de fútbol, pues claro que el lunes aparecía la proteinuria en el examen general de orina, ¿sí? Entonces el ejercicio es uno de ellos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? La deshidratación. Más que la deshidratación, la fiebre. La fiebre. La fiebre sí me puede dar proteinuria, ¿sí? Entonces de repente tengo una proteinuria significativa y el paciente resulta que estuvo febril, pues no tiene valor diagnóstico, ¿sí? Acuérdense, hay unas enfermedades, por ejemplo, que tienen más proteínas, el mieloma múltiple es uno de ellos, ¿sí? Y el problema que tenemos es que cuando hacemos la microalbuminuria cuantitativa, pues ahí sí hablamos de albúmina, pero el examen de orina por eso no únicamente me detecta la presencia de proteínas, sino precisamente albúmina. Entonces, por ejemplo, puede haber otras proteínas que se están tirando y que se pueden manifestar como positivas. Entonces, acuérdense que la proteína es importante porque es un signo temprano de daño renal.
¿Qué más? ¿Qué otra cosa me mide otra. ¿Cómo puedo yo disminuir la proteinuria en la orina? ¿O qué medidas puedo hacer yo, por ejemplo, un paciente que tiene proteinuria prolongada para tratar de cuidar ese riñón? ¿O qué medidas de nefroprotectoras utilizo? ¿Cuál creen? ¿Cómo le ayuda? Cada este niño está teniendo proteínas porque ya tiene, o este señor ya tiene proteinuria, porque es diabético, ya tiene muchos años con su diabetes y resulta que ya empezó con la proteinuria. ¿De qué manera yo puedo proteger ese riñón que no siga avanzando? Ahora, acuérdense una cosa, la proteína por sí sola, el que esté pasando proteína, me puede aumentar el daño renal, ¿eh? Por eso es muy importante tratar de restringir la proteinuria hasta donde sea posible. Entonces, ¿qué medidas voy a utilizar como nefroprotector en aquel paciente diabético que ya trae proteinuria? ¿Qué le voy a dar? Dos. ¿Cómo? O sea, farmacológicamente, pues le puedes, si no, Sí, en general todo. pues le puedes, si no tiene iniciado IECAS o ARA2, se los puedes dar. Definitivamente, acuérdense, son dos de los nefroprotectores. Otra cosa también muy importante. Anteriormente se pensaba que si yo estaba teniendo proteínas, tenía que dar una dieta rica en proteínas. ¿Y qué era lo que pasaba? Únicamente estábamos aumentando lo que viene siendo el paso de proteínas por orina. Entonces ya está comprobado que el utilizar dietas altas en proteínas me puede aumentar el daño renal también. O sea, no son de las medidas que utilizamos para esto. ¿Sí? Entonces acuérdense, los ARA2, omega 3, IECAS y la dieta baja en proteínas me pueden ayudar a disminuir esto. ¿Sí? El propanolol, acuérdense, o los beta bloqueadores tienen una forma indirecta de nefroprotección, quedamos que porque bajaban un poquito la producción de renina, ¿sí? A pesar de que no tienen su daño así, su mecanismo de acción directo, indirectamente se ayudan también como nefroprotección. ¿Qué más? ¿Qué sigue del examen de orina? ¿Qué más revisa? Proteínas, hemoglobina, bilirrubina. Pues ya creo que se me quedó vimos todo, ¿no? Lo que es por tira reactiva. Bueno, vamos a pasar al micro. La mayoría de los pacientes, sí, perdón, o más bien las muestras, acuérdense que les comentaba que esto era con el sobrenadante urinario. Ya una vez que se centrifugaba y quedamos que teníamos que quedarnos con un centímetro cuadrado, lo ponemos en la minilla y empezamos a cuantificar por campos. ¿Qué es lo que me reporta el micro? ¿La aparición de qué? Eritrocitos. Eritrocitos. Ok, ¿cuánto es lo normal de eritrocitos? ¿O cuándo lo consideramos hematuria? ¿Cuánto es? ¿Más de 3 por campo? Ok. Para que les quede así más o menos claro. Todo lo que esté por debajo de 5 se considera negativo. ¿Sí? Y en niños podemos considerar aceptable hasta 10. Principalmente recién nacidos, ¿eh? ¿Por qué en el recién nacido tenemos el rango más alto de eritrocitos? Porque acuérdense que el recién nacido todavía no tiene bien definido el mecanismo de vitamina K. Entonces es frecuente que los niños de repente tengan hematuria y no es una hematuria para nada grave. ¿Qué más? ¿Qué más me revisa el micro? Ah, antes.
Entonces, aquel paciente con hemoglobina, ¿sí? Y con más de 10 campos de eritrocitos, pues esa hematuria está demostrando lo contrario, ¿verdad? No se les olvide que puede haber hematuria, ¿sí? Microscópica. Sí, yo me ha tocado ver pacientes que tienen toda la vida tirando sangre y no se habían dado cuenta hasta que le tomaron un examen de orina por otra situación y es donde aparece la hematuria. ¿Qué más me revisa el micro? Eritrocitos, ¿qué más? Leucos. Ok. Los leucocitos no son patognomónicos de infección. Si yo tengo aparición de leucocitos, pero resulta que el paciente tiene un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico, que a fin de cuentas es una enfermedad infecciosa bueno, no, perdón, inflamatoria del riñón, ¿sí? Entonces puede ser por el mismo proceso inflamatorio que yo tenga leucocitos y no precisamente que tenga infección. En aquellos pacientes que estamos sospechando esto, tenemos que ver la clínica y aquí sí nos apoyaría mucho lo que es el urocultivo. El paciente con enfermedad inflamatoria renal. Entonces, otro de los errores que me cometen muy frecuente es que es un paciente que resulta que le encuentran eritrocitos, ¿sí? Y dicen que es por infección. O más bien, de repente tienen hematuria, dicen que es por infección. Para ellos, la primera instancia que es infección, cuando hay hematuria. Y acuérdense que no tenemos que hacer un protocolo que ya lo vamos a ver cuando veamos hematuria, de cómo es el manejo cómo es la ruta diagnóstica. ¿Sí? Entonces, acuérdense, los leucocitos no son sinónimo de infección. Claro, en aquel paciente que tengo nitritos positivos y leucocitos, pues no hay duda, ¿verdad? Entonces, siempre se tiene que basar, cuando menos en esos dos parámetros, para hacer el examen, para hacer el diagnóstico del examen de la infección de vías urinarias. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me revisa el micro? Bacterias y células epiteliales. Ok, antes, primero las bacterias. ¿Cómo se llaman las bacterias? ¿Saben? Las bacterias regularmente se ven como puntitos así, cagaditas de mosca, ¿sí? Que se van moviendo. Así se percibe. ¿Sí? De repente en cúmulos, de repente en aisladas, pero así se ven moviendo en el fondo blanco del campo. Entonces de repente una jala que me salen, hay una probable gram negativo, gram positivo. Claro que no, porque acuérdense que en el examen de orina ni siquiera utilizamos tinción. Utilizamos una tinción que únicamente me pinta la superficie celular, pero no me dice si es gram negativo o gram positivo. ¿Sí? Entonces se ven como puntitos, pero no puedo determinar yo qué tipo de bacteria estoy viendo. Algo parecido sucede con las células, por eso reportan células epiteliales. Pero no dice células de certificado, células de eso, porque acuérdense que no es un método adecuado para observar la microscopía que se hace en el examen de orina. En primer lugar, ni por tinciones. En segundo lugar, no utilizamos más de 10 de aumentos, de 10 aumentos. Entonces, definitivamente que le reporten eso de que ahí son células de tal, no es cierto. Por ejemplo, me tocó ver una vez un paciente que me lo mandaron, que porque es que tiene células renales. Así pues me preocupaba que tuviera células cerebrales, por renales no hay problema. Ahora, como les comento ahorita, las células se cansan a percibir, pero no se cansa a ver la característica celular. Entonces, es difícil que alguien haga un diagnóstico celular por un simple microscopía de examen general de orina. ¿Sí? Por eso se llaman únicamente células epiteliales, pero no se meten en broncas. Ahora, las células epiteliales pueden ser normales, no significan absolutamente nada, ni que se está desmoronando el riñón, ni nada por el estilo. ¿Sí? Entonces, así como que un valor significativo importante no tienen. Y al igual, las bacterias por sí solas
tampoco me hacen diagnóstico de infección de vías urinarias. Acuérdense lo que platicábamos con la toma. Pueden ser bacterias de arrastre, pueden ser bacterias de contaminación y no precisamente infección. Entonces, de repente que me hacen diagnóstico, tiene infección de vías urinarias porque tiene bacterias en el examen de orina. Pues claro que no, las bacterias pueden encontrarse es más, incluso hay ocasiones que la muestra la toman en recipientes que no están estériles. Entonces, las puras bacterias por eso solo no me hacen el diagnóstico de infección. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa revisa el micro? Cristales y cilindros. Perfecto. Cristales, todo el mundo vamos a tirar cristales por la orina, todos. Entonces, que me aparezcan cristales de lo que quieran, pues no pasa nada. Tiene que ver con la dieta, se forma regularmente por el cambio de pH a veces urinario, pero no tienen tampoco valor significativo. ¿Cómo se ven los cristales? ¿Saben? ¿Se acuerdan que anteriormente en las computadoras viejitas había dos jueguillos que era el solitario y el otro era como un buscaminas? Así como se ven las minas, exactamente así se ven los cristales. Con esa forma así hexagonal casi siempre. Siempre tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de calcio y la cantidad de teflones, por llamarlo de esa manera. Entonces, si yo tiro cristales, como la orina tiene los teflones, el teflón me ayuda a que no se me una ni cristal con cristal ni cristal con tejidos. Cuando yo tengo una alteración en este equilibrio es cuando empieza ahora sí a producirse la patología, que sería la nefrocalcinosis o los cálculos como tal, que pueden ser por dos cosas, porque tengo un aumento, ¿sí?, en la ingesta de calcio, porque tengo una disminución en la reabsorción de calcio, y la otra que influye también, una disminución en los teflones que me ayudan a evitar que se junte esto. Esas son las tres principales causas de litiasis. La más frecuente en pacientes jóvenes es por hipocitraturia. Acuérdense que el citrato es un teflón, ¿sí? Entonces ese teflón hace que tenga yo la hipocitraturia. Perdón, más bien la presencia de hipocitraturia hace que tenga la litiasis. Es la principal causa de cálculos en pacientes jóvenes o niños incluso. Entonces, quedamos que todo el mundo tiramos cristales y no precisamente quiere decir que tenga alguna patología asociada. Claro, en aquel paciente que yo sé que ya tiene cálculos y que trae nefrocalcinosis y todavía encuentro muchos cristales, pues me habla de que está descompensado y que a lo mejor tengo que ajustar tratamiento. Ahora, cilindros. ¿Cuántos cilindros hay o conocen que se reporten en el examen de orina? Hay como 5 o más, un poquito más, ¿no? Que siempre son 3. Leucocitarios, eritrocitarios y granulosos. ¿Por qué se forma el cilindro? ¿De dónde viene? Acuérdense que normalmente hay una proteína tubular que se le llama, o proteína de Tamsfal. Esta proteína pues tiene una consistencia viscosa, por lo tanto, conforme va saliendo por los túbulos, va arrastrando células de lo que se encuentre. Por eso el cilindro granuloso me habla de que puede haber leucocitos, eritrocitos y células epiteliales y no tiene valor significativo. ¿Sí? El cilindro leucocitario pues me puede hablar a lo mejor de proceso inflamatorio y de infección. Pero sí, cuando encontramos células eritrocitarios, eso sí es patognomónico de hematuria de origen renal. ¿Por qué? Porque viene la sangre de arriba, llega al túbulo, se une al cilindro de la proteína de Tamsfal, que se le llama, y se forma el cilindro. Entonces, cuando yo tengo cilindros eritrocitarios, me habla de hematuria de origen renal, hasta demostrar lo contrario. ¿Qué otra cosa me reportan en el examen de orina? Lo que son los hongos. Pero
aquí hay una cosa muy importante. El hongo, cuando yo lo encuentro en orina, sí, bueno, en el examen de orina, pues, claro, no tiene valor significativo, ni voy a decir, es que este paciente tiene una fungemia sistémica porque tiene hongos en el examen de orina. Acuérdense, los hongos pueden ser hasta porque el recipiente donde yo tomé la muestra a lo mejor estaba ya con los hongos ahí. Ahora, ¿qué características van a tener estos hongos? ¿Cómo van a estar? ¿En qué fase? ¿En qué fase van a estar? Acuérdense que el hongo tiene una característica muy, muy especial de protección al ambiente. ¿Y qué es lo que hace? ¿En qué fase está? ¿En esporas? Pues sí, o en fases quísticas, ¿sí? ¿Cuándo tiene valor significativo encontrar hongos? Cuando yo encuentro formas invasoras. Formas invasoras me hablan de que estaba el hongo activo en sangre, pasó por el riñón, se filtró y todavía no lo alcanzamos, todavía no se alcanza a capsular, por llamar de esa manera. ¿Qué es lo malo? Que por un examen de orina es difícil identificar formas invasivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que poner una atención especial y aparte la persona, el micólogo que se encarga de observar este tipo de microorganismos, ¿sí? Pues tiene que tener mucha experiencia porque no es tan fácil identificarlos. Entonces, una cosa es que me reportan hongos positivos y otra cosa es que me reporten formas invasivas. Acuérdense, las formas invasivas sí me hablan de actividad. La espora, lo que viene siendo la forma enquistada, no tiene tanto valor significativo a diferencia de la forma invasiva. ¿Sí? Bueno, ¿dudas hasta aquí con el examen de orina? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí. Bueno, entonces, la próxima clase empezamos con hipertensión. Ah, no, perdón, hematuria y luego hipertensión. ¿Sale? Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Sí, doctor. Sale, Doc. Hasta Gracias. luego. Gracias. Nos vemos el Bye. jueves. Muchas gracias, Doc.